buenos días. Hoy es 13 de febrero del año 2013, miércoles de ceniza para el mundo católico. Hoy tenemos 40 días antes de la Semana Santa, estamos de cuaresma. Inicia la cuaresma exactamente para llegar a la Semana Santa. Hay que comer pescado, ¿no? Pero buen pescado, Juan, hay que tener mucho cuidado con la calidad del pescado, ¿no? Que se compra, así es. Sí. Y a propósito del tema, el Papa Benedicto XVI reapareció hoy en público, no solo para invitar a los feligreses a participar de esta celebración religiosa, sino también para reiterar que su renuncia la hizo con plena conciencia. Le quedan 15 días de papado, hoy es 13, el 28 Lo hizo en la Basílica de San Pedro, allí en el Vaticano, ante centenares, bueno, miles de fieles, y además lo hizo en diferentes idiomas, ¿no? Entre eso, ahí lo escuchamos hablando español al Papa. Podría ser además la última aparición del Papa en público. Es la penúltima, dicen, ¿no? Porque vienen otras, sobre todo el 28, el 27, cuando ya a pocas horas de irse. De dejar su cargo. Bueno, un miércoles de muchas noticias, Caracol, para comenzar el día muy bien informados. Tenemos reportes en vivo desde Roma a propósito de este tema y las principales ciudades en todo el país. Vamos a comenzar este día con nuestro ojo de la noche, que vivió una jornada dramática. Fue testigo del angustioso rescate de un conductor que fue embestido por una buseta recolectadora de basura. Vamos con Eduard Porras. ¿Qué fue lo que pasó, Eduard? Luz Helena, muy buenos días para usted y todos los televidentes de Noticias Caracol. Mire, esta es la edificación que resultó involucrada en ese aparatoso accidente que ocurrió casi a las 4 de la mañana. Estos son los rastros de lo que fue ese rescate de los bomberos oficiales. Durante 30 minutos estuvieron tratando de salvarle la vida al conductor que quedó atrapado en su propio vehículo. Aquí funciona una clínica odontológica y eso que ustedes ven al fondo, ese camión de color rojo, es un camión recolector de basuras, el cual dicen los testigos que al parecer se pasó el semáforo en rojo por la carrera 30. Vean ustedes mismos todo lo que ocurrió con este aparatoso accidente y en un punto crítico en materia de accidentalidad. Carrera 30 con avenida 1 de Mayo. Esta madrugada ocurrió un grave accidente de tránsito que involucró a una buseta y a una volqueta recolectora de basuras. El accidente se presentó en la carrera 30 sobre la avenida 1 de Mayo. Momentos de tensión se viven a esta hora en el sur de Bogotá. Varios hombres del Cuerpo Oficial de Bomberos rescatan al conductor de una buseta que quedó atrapado en su propio vehículo. Más de 10 socorristas destruyeron la cabina del vehículo que tenía aprisionadas las piernas del conductor. Los testigos manifestaron que el conductor del camión recolector hizo caso omiso al semáforo de la carrera 30. El señor de la buseta venía subiendo y se pasó una volqueta del semáforo en rojo y colisionaron y la buseta la mandó aquí hasta La imprudencia fue de parte de qué conductor? de la volqueta. Después de 30 minutos, el hombre de 35 años fue rescatado y trasladado hasta el Hospital San José Centro. El equipo de Noticias Caracol recorrió 5 cuadras hacia el sur, donde se encontraba el otro conductor implicado. ¿Qué fue lo que le pasó? Yo venía embalado y le pegó en la parte de atrás. Sí. Dicen todos que usted venía excediendo la velocidad y se pasó el semáforo. No, venía a 50. Sí. ¿Por qué intentó huir? No, señor, es que el carro cogió a titiritear y tocó que controlarlo hasta acá. Sí. Pero usted vio como quedó el otro conductor. No, yo no me han dejado ir allá, hasta ahorita vamos a ir para allá. Yo lo cogí ahí en la 30 con 30. ¿Qué dijo el conductor tan pronto lo cerró? No, que él se había pasado el rojo, no, el que pasó ahí porque yo estaba ahí parado ahí en el semáforo. Alcanzó a avanzar hartísimo, avanzó. Claro, como 500 metros. Este hombre fue retenido mientras explica lo sucedido. La fachada de un asadero y de un centro odontológico también resultaron afectados. Hace pocos minutos llegaron precisamente los propietarios del asadero y de esta clínica odontológica y se hacen la misma pregunta de muchas personas. ¿Quién va a responder por los daños provocados por este accidente que ocurrió esta madrugada? Más adelante les voy a contar detalles de lo que sucedió con este choque aquí en el sur de la capital, carrera 30 con avenida 1 de Mayo, como también otro accidente de tránsito donde un motociclista terminó en el piso y al parecer arrollado por un carro fantasma, y además la captura de una banda delincuencial en el sur de la capital del país. 6:30 minutos de la mañana reapareció en público el Papa Benedicto XVI. Ya se lo adelantábamos después del anuncio de su renuncia el pasado lunes. Hoy el sumo pontífice presidió su penúltima audiencia en el aula Pablo VI del Vaticano. Y vamos en vivo a Italia, vía Skype, con la periodista Blanca Ruiz Antón, para que nos cuente, Blanca, qué dijo el sumo pontífice. Lo vimos muy lúcido, además, muy saludable. Exactamente, muy buenos días desde Roma. Bueno, la verdad ha sido la penúltima reaparición de Benedicto XVI. Estaba mucho más descansado y mucho más sonriente. Ha dicho que ha sentido el apoyo que los fieles le han dado con la oración. Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, como saben, bueno, y hoy comienza también el periodo de Cuaresma. Se trata de una liturgia, comienza con una liturgia que el Papa celebrará en la Basílica de San Pedro. Normalmente esta celebración tenía lugar en otra iglesia en Roma, pero debido a las circunstancias especiales tendrá lugar en la Basílica de San Pedro. Allí se le impondrán las cenizas y comenzará el periodo de Cuaresma. Se trata de un cambio sin precedentes que evidentemente ha estado motivado por esta renuncia nunca antes vivida. Invito a todos en este tiempo de Cuaresma a renovar el compromiso de conversión, dejando espacio a Dios, aprendiendo a mirar con sus ojos la realidad de cada día. Muchas gracias. Bien, son las 6 de la mañana, 32 minutos aquí en Colombia. Deben ser las 2 de la tarde, más o menos 2:30 de la tarde allá en Roma Blanca. Quiero preguntarle si se sabe algo de la agenda del Papa el día de hoy, pues miércoles de ceniza, un día importante para toda la comunidad católica. ¿Qué se tiene previsto? Exactamente. Bueno, la verdad la agenda ha quedado tal y como estaba. Prácticamente ha tenido muy pocos cambios. Sin embargo, por ejemplo, hoy a esta celebración del miércoles de ceniza asistirán muchos, gran parte, por no decir todos, los cardenales que están presentes en Roma, porque ya comienzan a venir cardenales y obispos de todo el mundo, sobre todo los cardenales, en previo para el cónclave, que comenzará a partir del 28 de febrero. Muy bien. Ahí está Blanca Ruiz Antón en Roma para Noticias Caracol. Le agradecemos muchísimo este contacto que ha sostenido con Noticias Caracol a propósito de esta reaparición del Papa Benedicto XVI. Más adelante, Blanca, regresaremos con usted. Por ahora vamos a las noticias nacionales, a la costa Caribe, donde tenemos reportes en vivo desde Barranquilla y Cartagena. Vamos a comenzar en Barranquilla, donde un policía murió en extrañas circunstancias en una estación de policía. Sus familiares piden explicación a las autoridades sobre las causas de su muerte. Margarita, usted tiene la información. ¿Qué fue lo que pasó? Juan Diego, muy buenos días. Como José Miguel Moreno, fue identificada la persona que murió dentro de una estación de policía en el barrio El Silencio de la ciudad de Barranquilla. Sus familiares dicen que ninguna autoridad les ha dicho por qué, las causas de su fallecimiento, que solo les comentaron que estaba enfermo, pero cuando llegaron lo encontraron sin vida dentro de esa estación de policías. Vamos a hablar con alguno de los familiares, es Diana Moreno. Diana, muy buenos días. ¿Ustedes por qué están pidiendo a las autoridades que se esclarezca la muerte de su hermano? Estamos pidiendo porque en el cadáver él aparece con aruños en su cara, y además porque cuando nos entregan las pertenencias del cuerpo de él, me entregan este celular que pertenece a mi hermano sin ningún tipo de información, ni mensaje, ni no tiene nada, ni información, ni nada. ¿Ustedes habían tenido comunicación con él en las últimas horas? ¿Qué les había dicho? Que estaba bien, habíamos hablado con él, nos había dicho que estaba bien. En la mañana cuando nos llaman a decirnos que estaba muerto y no nos dan ningún tipo de información ni nada. ¿Él estaba enfermo? No, él no padecía de ninguna enfermedad. ¿Cuánto tiempo tenía de haber ingresado a la policía? Ya iba a cumplir un año ya de estar ahí en la policía. ¿Y le habían hecho todos los exámenes? ¿Qué les dijeron que de pronto había sufrido algún ataque? ¿Qué les dijeron? No nos dieron información cuando llegamos allá, no nos dieron ningún tipo de información, solamente que había amanecido muerto y ya. ¿Qué tipo de heridas dice usted que tiene en la cara? Presenta rasguños, heridas en la cara. Bueno, son las inquietudes que tienen los familiares de este auxiliar de la policía, José Miguel Moreno, que están pidiendo que las autoridades le esclarezcan. Medicina Legal dice que dentro de 2 meses estará dando los resultados del dictamen de la necropsia para conocer las causas del fallecimiento. La información desde Barranquilla con Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, gracias por su reporte desde la capital del Atlántico. Y otra noticia importante hoy en Colombia es que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció anoche la liberación de 5 secuestrados. Se trata de 2 peruanos y 3 colombianos trabajadores de una empresa minera que fueron privados de la libertad el 18 de enero. Eso fue en el sur de Bolívar. Carlos Cataño, le pregunto, ¿usted está con alguno de los familiares de estas personas, Carlos? Bueno, hay mucha expectativa y obviamente mucha esperanza. ¿Qué dicen ellos?
Muy buenos días, Luz Helena. Mire, sí, justamente estoy en la residencia de Álvaro Batista, es el hermano del ingeniero William Batista, quien fue secuestrado desde el 18 de enero por parte del ELN. Bueno, y le pregunto justamente cuál es la expectativa que tiene la familia en torno a este anuncio del ELN. La expectativa es que los liberen, efectivamente que los liberen. ¿Pero ustedes han recibido algún tipo de llamado? No, la información que tengo es la que está en el comunicado del ELN. Y que están en búsqueda. El comandante acaba de declarar que están buscándolo en la zona, no hay más. ¿Ahora han hecho algún tipo de preparativos acá para recibir a su... No somos amigos de hacer celebraciones. Parece que es una situación de reflexión más que todo. No veo otra manera de asumir este incidente. Lo que sí están es expectantes y con teléfono a la mano a la espera de cualquier comunicación de William Batista, el ingeniero que eventualmente sería liberado por el ELN. Veamos exactamente qué dijo esta organización subversiva a través de un comunicado. En este comunicado publicado en su página web, el grupo subversivo ELN afirma que 3 colombianos y 2 peruanos se liberan tras darles a conocer los cargos en su contra. El texto no aclara si los trabajadores ya fueron puestos en libertad o lo harán en las próximas horas. El 18 de enero, guerrilleros del ELN secuestraron en Norosí, sur de Bolívar, a los peruanos Javier Alejandro Ochoa Aguilar y José Antonio Manani Saico, a 3 colombianos, entre ellos William Batista y Manuel Francisco Zabaleta, y al canadiense Gerdon Wover, todos trabajadores de la empresa minera GeoExplorer. El comunicado, sin embargo, no informa sobre la suerte del ciudadano canadiense. Las familias de los colombianos y la unidad militar que tiene presencia en la zona informaron a Noticias Caracol que no han tenido contacto con ninguno de los liberados. Desde que la guerrilla privó de su libertad a estos ciudadanos, el ejército ha realizado permanentes operativos por tierra y aire para dar con su paradero y sus familias han solicitado la libertad incondicional. Entre tanto, el comandante de la Policía División Bolívar, coronel Jorge Vargas, ha anunciado que hay una especie de cerco para esperar a estos recién liberados por el ELN y que se está haciendo este tipo de cerco, de auxilio, más bien de acompañamiento y ayuda en los municipios de Montecristo, de Arenal, Río Viejo, Tiquicio y Norosí. Allí van a ser recibidos y, por supuesto, después de unos exámenes médicos a que serán sometidos, serán entregados a sus familias. Esa es la expectativa que se genera aquí en Cartagena, donde está residenciado Álvaro Batista, quien es hermano de William Batista, uno de los ingenieros que también fue secuestrado desde el 18 de enero por el Ejército de Liberación Nacional. Por el momento es toda la información, sigan ustedes en estudio. Muy bien, Carlos, gracias. Y a propósito del regreso a la libertad de secuestrados, la senadora Piedad Córdoba y también el Comité Internacional de la Cruz Roja anunciaron que mañana y el sábado, si no hay ningún tipo de imprevisto, se harán las 2 operaciones humanitarias de liberación de los 2 policías y también del soldado que están en poder de las FARC. Para los familiares de los 2 policías en poder de la FARC, la esperanza de verlos pronto de vuelta a la libertad ahora está más cerca. Una persona muy noble, es un buen hijo, es buen padre, pues estamos contentos a la expectativa que pronto sea su liberación. Y el anuncio que estaban esperando las familias de los 2 policías, Cristian Camilo Yate, de Víctor Alfonso González y del soldado Josué Álvarez Meneses, lo dio así Piedad Córdoba a la salida de la reunión con el 6CR y el viceministro de Defensa, Jorge Bedoya. Vamos a comenzar el primero el jueves. Va a ser el primero, yo creo que muy bien organizado. Las operaciones se van a adelantar el día jueves y el día sábado en 2 operaciones distintas, en principio por tierra, en vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja. El viceministro de Defensa, Jorge Bedoya, recordó que se hace necesario que ese ministerio reciba la información sobre el área donde las FARC harán entrega de los 3 uniformados para proceder al cese de operaciones. En la medida en que entreguen la información a las 19 horas de la antevíspera de la operación, se podría iniciar un cese de operaciones el día anterior a la operación. Según Jordi Reich, delegado del 6CR en Colombia, todas las liberaciones son complejas, por lo que hay que tener en cuenta que cualquier imprevisto podría retrasar las 2 operaciones de liberación 1 o 2 días, pero confió en que no sea así. Y en el Tambo, Cauca, el ejército rescató a un comerciante que había sido secuestrado el pasado 22 de enero por hombres de las FARC cuando se movilizaba por zona rural entre Nariño y Cauca. Leonel Rosero, comerciante de 66 años, había sido secuestrado por las FARC el pasado 22 de enero en el municipio de Remolinos, en el norte de Nariño. Me encañonaron y me
me quitaron el carro y me llevaron. El hombre narró que durante 21 días fue trasladado desde Nariño hasta el Cauca a lomo de mula. Pues uno siempre en un secuestro teme que puede llegar a perder la vida, ¿no? El comerciante fue rescatado por el ejército en una operación que se desarrolló en zona rural del Tambo, Cauca. Al llegar cerca al lugar, los bandidos del 8º Frente que lo custodiaban iniciaron a disparar, arrancaron a correr y dejaron al señor prácticamente abandonado. El señor arrancó a correr hacia otro sector y ahí fue en el momento donde las tropas llegaron y pues prácticamente lo liberaron. Leonel Rosero se reencontró con sus familiares en la sede de la Brigada 29 del Ejército, en Popayán. En medio de estas noticias positivas sobre el regreso a la libertad de secuestrados, las autoridades buscan a los responsables del brutal ataque terrorista contra la población y la policía en Miraflores, en Guaviare. Nuestro periodista César Chaparro viajó a esa zona en donde se presentó esta acción y nos envió el siguiente reporte. Según las autoridades, un presunto guerrillero de las FARC habría cruzado este río, el Baupés, habría llegado a este lugar y provocó el incendio. Desde aquí se origina este incendio que va haciendo una especie de camino hasta llegar a las casas que estaban ubicadas en este sector, que en este momento quedaron totalmente destruidas por este incendio. La Policía Nacional está ofreciendo una recompensa entre 5 y 20 millones de pesos para quien nos informe y nos permita la judicialización de aquellos sujetos que participaron en este oprobioso acto de terrorismo. Una vez el presunto guerrillero de las FARC inició el incendio en la parte baja de esta montaña y que consumió estas dos viviendas, la gente empezó a llamar a la solidaridad a través de este megáfono que ustedes están observando en este momento. Es así como llegan a este sitio aproximadamente unas 70 personas a ayudar a apagar las llamas. Pero cuando ya estaban todos trabajando, incluso varios policías, alguien ubicado o escondido en esta zona lanza una granada que cae aquí, explota y genera la muerte a 2 personas, entre ellos un niño y un policía, y causa heridas a más de 27. Es un acto terrorista, cobarde, que afecta a la población civil. ¿De dónde disparaban? Pues la verdad uno no se da cuenta de dónde es que disparan, uno la única opción es tirarse al piso y protegerse porque pues de pronto uno parar a verse de dónde es un poco complicado, pero lo único sí fue un caos terrible y toda la gente no hallaba ni para dónde coger ni nada. Desde el barrio chino, Miraflores, Guaviare, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Entre tanto, 6 víctimas del ataque de las FARC en Miraflores, Guaviare, se recuperan en hospitales de Villavicencio. Una de ellas contó lo sucedido a Noticias Caracol. Los heridos fueron atendidos inicialmente en Miraflores, donde en improvisados colchones les brindaron los primeros auxilios. Luego, 6 de ellos fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea a la ciudad de Villavicencio, desde donde se remitieron a diferentes clínicas y hospitales. Una mujer que es atendida en la clínica cooperativa de Villavicencio narró cómo fueron atacados. Todo el mundo corría, gritaba, siempre había harta gente, harta porque las casas son de madera y no había en ese momento agua, se apaga a puntas de baldados de agua porque los extintores ya habían acabado. Dijo que sus hijos también fueron heridos. Yo sentí el golpe y me caí. Y yo como estaba con mis hijos cuando la vi a mi hija ahí, también tirada al pie mío, herida. En el Hospital Departamental de Villavicencio y en la Clínica Meta fueron atendidos otros heridos, entre ellos un menor de edad que había acudido a ayudar a sus amigos a apagar el fuego. Tenemos 2 pacientes, una menor embarazada, su hijo y ella se encuentran en buenas condiciones, posiblemente estén de altas en los próximos días. Tenemos una señora de 48 años que fue intervenida a las 5:30 de la mañana y debe ser reintervenida nuevamente. Los afectados resultaron heridos con las esquilas de granada que las FARC hicieron explotar cuando los habitantes de la población intentaban apagar el incendio de una vivienda. Entre tanto, el jefe negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, se reunió con un grupo de empresarios y ante ellos aseguró que los diálogos no son para validar los actos violentos de la guerrilla, sino para buscar la posibilidad real de ponerle fin al conflicto. Durante un encuentro con los integrantes del Consejo Gremial en Bogotá, Humberto de la Calle afirmó que a su juicio sí se puede llegar a un acuerdo en la mesa de diálogos con las FARC. En mi opinión, la opinión que me he formado estando allá sentado en esa mesa es que realmente hay una oportunidad verdadera para poner fin al conflicto armado en Colombia a través del diálogo. Agregó que el gobierno tiene la obligación de buscar la paz. El propósito de los diálogos no es validar el terrorismo, no es validar la acción de la guerrilla, es auscultar si esa oportunidad que ahora visualizamos en medio de muchas dificultades
puede concretarse. Entre los asistentes a la reunión se encontraba Luis Carlos Villegas, presidente de la ANDI y quien también hace parte del equipo negociador del gobierno. El cobro de valorización aquí en Bogotá sigue despertando malestar ciudadano. Noticias Caracol le pone el ojo a tu barrio a los reclamos. Frente a la sede del IDU, en el centro de la ciudad, cientos de capitalinos protestan y Yarid Muñoz nos tiene reporte en vivo a 15 días de la primera fecha del pago. Escándalo en estación de policía en Barranquilla. Un agente apareció muerto en extrañas circunstancias y sus familiares piden explicaciones. Denuncian que fueron borradas las últimas llamadas que hizo el uniformado desde su celular. Margarita Ariza nos tiene todos los detalles de esta historia. La Comuna 8 de Medellín volvió a ser epicentro de una balacera. Una mujer, una joven de 16 años, se resultó herida y en otro hecho violento, pero esta vez en la Comuna 13, un conductor de un bus de servicio público fue asesinado. Diana Pérez nos tiene la información. Una volqueta embistió violentamente a una buseta y el conductor, al parecer, quiso huir. El ojo de la noche, Eduard Porras, nos tiene nuevo reporte en Bogotá. El conductor de la buseta quedó atrapado durante media hora. Las autoridades investigan las causas del accidente de un bus escolar que se registró en las últimas horas en el occidente de Bogotá. La buseta escolar que transportaba niños se volcó. Al menos 14 pequeños resultaron heridos. En la parte superior derecha de la pantalla ven ustedes pasar a dos ciclistas. Tras ellos el colectivo a gran velocidad que pareciera desestabilizarse. Segundos después, otra cámara de seguridad registra el mismo vehículo volcado que se desliza y se lleva a los dos ciclistas por delante. Casi al instante llegan los organismos de emergencia para atender la situación. Afectados fueron 18 niños y 3 adultos. Pues obviamente con traumas cráneoencefálicos. Dicen los testigos del accidente que justo en este punto del curbón de la avenida Boyacá con calle 80, el conductor del vehículo de transporte público perdió el control y se volcó. El accidente, dicen quienes vivieron y vieron lo ocurrido, al parecer fue producto del exceso de velocidad. Venía pasando, pero venía a toda. Yo venía en la bicicleta y me pasó, pero cerquita, y casi se me arregló. Al frenarse, el carro le ganó la curva y dio vuelta de medio lado. La policía de tránsito estudia el video del accidente para determinar la responsabilidad del conductor del vehículo en el que viajaban los niños. Hay movilización del vehículo también por las condiciones de este y de alguna forma también inmerso en acciones penales en caso de que se presente muerte o en accidentes de tránsito. Los menores lesionados han sido atendidos en la clínica Shayo y los hospitales de Engativá y San José Infantil. Y ahora miren estas imágenes. Son de otro accidente en el que se vio involucrado un bus de transporte escolar en el norte de Bogotá. El transportador reconoció que no vio una señal de pare y cuando se la pasó, embistió a un vehículo particular. El conductor de este último tuvo que ser trasladado a una clínica para ser valorado. En el momento del accidente, el bus escolar, afortunadamente, no llevaba niños. El CTI de la Fiscalía capturó aquí en Bogotá a Silvia Guete, ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe. La detención se produjo por la presunta responsabilidad de Guete en el intento de soborno a un ex jefe paramilitar para que cambiara una versión en la que la vinculaba con un asesinato. Pasadas las 2 de la tarde de este martes y cuando se aprestaba a responder en un interrogatorio por el asesinato del ganadero Fernando Cepeda, ocurrido en Barranquilla en 2003, Silvia Guete, rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, fue capturada por efectivos de la Fiscalía en Palo Quemado, en Bogotá. El abogado de la familia de la víctima se pronunció sobre la detención. Silvia Guete es una asesina y me voy a empeñar a fondo para que reciba la máxima condena. No volverá a salir de la cárcel. Sin embargo, la captura se produjo por el presunto intento de soborno de 250 millones de pesos al ex jefe paramilitar Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, para que cambiara la versión en la que le acusó de haber estado detrás del crimen de Cepeda, para lo que habría pagado 150 millones de pesos. El pasado lunes, el abogado Arcadio Tobías Martínez también fue detenido por el presunto soborno. Silvia Guete ha utilizado la universidad siempre como su caja menor para hacer sus fechorías. Y repito, Silvia Guete es la autora intelectual del asesinato de Fernando Cepeda. Cepeda era el yerno del fundador y rector de la Universidad Mario Ceballos Araujo, esposo de Guete, una bailarina argentina que llegó a Colombia con una compañía artística de ese país en 1987. A la muerte de su cónyuge en 2003, asumió la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe frente a la inconformidad del yerno de su esposo, quien posteriormente fue asesinado. Un carro tanque se volcó y derramó cerca de 325.000 litros de una sustancia química en la vía que une a los municipios de Anserma y Viterbo en Caldas. La sustancia utilizada en la industria de las pinturas cayó a una quebrada
y fue a parar al río Risaralda, ocasionando un desastre ambiental. El carrotanque se volcó en esta curva de la vía entre los municipios de Anserma y Viterbo Caldas y derramó cerca de 325.000 litros del químico que transportaba. Es un acrilato de butilo, es un producto químico utilizado para la industria de las pinturas y de los polietilenos. Las autoridades ambientales analizan las consecuencias que puede traer el líquido derramado sobre el río Risaralda. La sustancia que se derramó poco a poco sobre la quebrada Chápata fue llevando una mancha negra hasta el río Risaralda y ya causó un desastre ambiental. Empezaron a morirse todo lo que es la vida, los peces, ya pudimos ver algunas peces muertos en la zona. Me imagino que algas. Tras el derrame del químico, los bomberos evacuaron a algunas personas de la zona y advirtieron del peligro a los demás habitantes. Aproximadamente unas 14 personas que fueron llevadas al hospital para la evaluación de la intoxicación que tenía por los químicos. El comentario es que no se puede uno meter al río ni consumir el agua. Las autoridades de carreteras abrieron paso restringido en la vía y creen que el accidente pudo deberse a que la carga no iba completa y el vehículo muy liviano, lo que habría ocasionado que el conductor perdiera el control en la curva. Las autoridades de Medellín investigan el robo de por lo menos 65 millones de pesos que delincuentes sustrajeron de 9 locales comerciales y de 2 bodegas de un centro comercial del centro de esa ciudad. Según testigos, cerca de 15 hombres ingresaron al complejo comercial sin que los sistemas de vigilancia los detectaran y robaron joyas, dinero en efectivo y mercancía. Los delincuentes huyeron en varios carros con el botín. Las autoridades analizan varios videos de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. 6:52 minutos de la mañana, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, desmintió al expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que las casas gratuitas que este gobierno entregó este lunes en Pradera Valle fueron construidas en el gobierno anterior. Tan solo unas horas después de que el presidente Santos y su ministro de Vivienda entregaran las primeras 95 casas gratuitas en Pradera Valle, el expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró en su cuenta de Twitter: Ministro Vargas Lleras, las casas entregadas en Pradera fueron construidas hace 3 años. Este gobierno las compró a Confandi. Y luego retuiteó un trino de Francisco Santos, quien dijo: Este gobierno entrega como suyo proyecto construido en gobierno Uribe. Ante esas afirmaciones, Vargas Lleras los desmintió y presentó documentos que lo certifican. Donde consta que entre el año 2002 y el año 2010 nunca se asignó ningún recurso para el municipio de Pradera. Y agregó: y venir a decir que esas se hicieron en el gobierno anterior no hay derecho. Aseguró además que los autores de esos trinos están equivocados y quieren dañar a este gobierno. Y yo creo que lo que los tiene molestos, francamente, es el éxito de la política suya en materia de vivienda popular. Vargas Lleras sostuvo que en el gobierno de Uribe resultaron siniestrados, es decir, que nunca se terminaron 220 proyectos de vivienda. En 14 días se vence la primera fecha del pago de la valorización aquí en Bogotá y miles de propietarios siguen protestando por lo que ellos consideran cobros exagerados. La concejal de Bogotá, María Victoria Vargas, dijo que sospecha de la manera como se liquidaron esos cobros, pero el IDU dice que todo se hizo de acuerdo con la norma. Miles de propietarios de predios en Bogotá sufren por estos días de fuertes dolores de cabeza y retorcijones en el bolsillo. El hecho de que seamos acá estrato 4 no significa que vamos a pagar inclusive valorizaciones por 3 millones de pesos que han llegado acá. El cobro de valorización los tiene molestos porque consideran que la liquidación está mal hecha. Para determinar la capacidad de pago de cada uno de los propietarios, el IDU contrató en noviembre del año pasado a una empresa que tenía plazo hasta mediados de enero de este año para entregar los informes. Pero la concejal María Victoria Vargas expresó sus dudas, porque antes de terminar diciembre ya se habían elaborado los recibos. Ya el 28 de diciembre se estaba asignando y se estaba llegando la factura cobrando sin conocer antes los resultados de ese contrato, que era el que iba a determinar la capacidad de pago de los contribuyentes. Sin embargo, la directora del IDU, María Fernanda Rojas, aseguró que la empresa entregó debidamente los datos el 15 de diciembre y que por eso las facturas estuvieron listas por esos días. La elaboración de las facturas se hace posteriormente a que no solo se han entregado los estudios de capacidad de pago, sino que se han procesado. Al IDU ya llegaron más de 3.000 quejas y cada día surgen nuevas protestas en diferentes puntos de la ciudad. En Bogotá, Yarid Muñoz, Noticias Caracol.
Tensión en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Un grupo de pescadores colombianos denunció que autoridades nicaragüenses los interceptaron y los obligaron a retornar a San Andrés. Esto ocurrió en el Cayo Serrana, que estuvo en litigio con ese país. Hace 35 días, 13 pescadores colombianos partieron desde San Andrés hacia el Cayo Serrana, en el sitio Luna Verde. Miguel Norales, capitán de la embarcación Mis Dolores, cuenta que la pesca había sido todo un éxito, hasta el pasado sábado, cuando las autoridades nicaragüenses interceptaron su embarcación. El día 28 de febrero, hasta ese día, iban a dar plazo para que esos botes de aquí de San Andrés estuvieran trabajando en esas aguas. Serrana y Quitasueño fueron los dos cayos colombianos que quedaron enclavados en mar de Nicaragua, luego del fallo del Tribunal de La Haya. Los presidentes de los dos países habían llegado a un acuerdo para respetar la pesca, principal fuente de alimentación de la isla de San Andrés. Según la congresista Alexandra Moreno, ese pacto se rompió. El gobierno nicaragüense está incumpliendo su propia palabra, porque ellos lo que manifestaron es que tenían un compromiso con los pescadores colombianos, que los iban a dejar libremente pescar. Los isleños fueron obligados a salir del lugar. Por si acaso ellos vienen de noche, abordan a uno y ya, lo llevan a uno y... porque ya ellos acá a bordo, uno ya no puede reaccionar nada, pues. La Cancillería por ahora no se pronuncia, pero este incidente será uno de los temas de la agenda durante la cumbre de gobernadores, que se adelantará en San Andrés. 6 de la mañana, 57 minutos. La devaluación de la moneda venezolana comenzó a causar graves perjuicios a los comerciantes de norte de Santander. Ahora los compradores colombianos cruzan la frontera porque les resulta mucho más barato, afectando el comercio local. El gobierno mostró su preocupación por esta situación. La baja cotización de la divisa venezolana ha hecho que los cucuteños crucen la frontera que une a los dos países para hacer sus compras en los municipios de Pedro María Ureña y San Antonio del estado Táchira. Nos trasladamos hasta un supermercado ubicado en el municipio de Pedro María Ureña, en el estado Táchira de Venezuela. Les voy a mostrar algo. Lo que tengo en mis manos es un billete de 100 bolívares fuertes, que corresponde a 8.100 pesos moneda colombiana. ¿Qué podría comprar un colombiano aquí en Venezuela con este billete? Podría comprar mantequilla, salsa de tomate, mayonesa, aceite, atún, harina, arroz y azúcar. La mitad de este mercado no la podría comprar un colombiano con ese dinero en Cúcuta. Uno lleva lo que uno, ¿no? El alcance del bolsillito, pues uno lleva, ¿no? Más que todo viene mucha gente de allá del otro lado. ¿Para qué? Se venden dos reses diarias. La crisis económica por la que atraviesa la capital de norte de Santander llevó al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a reunirse con empresarios locales para tomar medidas contra el contrabando de alimentos que ingresa desde Venezuela, factor que se suma a la devaluación del bolívar. Entonces al gobierno venezolano también le interesa que estos productos no crucen la frontera. El ministro Cárdenas anunció que el próximo 4 de marzo se reunirá con el gobierno venezolano para tomar soluciones frente al comercio ilegal.